El exceso de confianza. El ser humano tiende a ser excesivamente confiado. Como se explica en el capítulo 9, tendemos a pensar que sabemos más de lo que sabemos. Tendemos a ser más confiados que correctos. ¿Cuántos segundos cree que habría tardado en descifrar cada una de las palabras que están arriba? Una vez que las personas conocen la palabra final, la percepción retrospectiva hace que parezca obvia, tanto que se vuelven excesivamente confiados en su capacidad. Piensan que podrían haber llegado a la solución en solo 10 segundos, o algo así, cuando en realidad cada uno demoró 3 minutos en promedio. Lo mismo que tardaría usted si tuviera que descifrar este enegrama de una palabra en español, sin contar con la solución. ¿Podemos predecir mejor nuestra conducta social? Para averiguarlo, Robert Ballon y sus colaboradores pidieron a sus alumnos que predijeran al principio del año escolar si abandonarían el curso, si votarían en una elección próxima, si telefonearían a sus padres más de 2 veces por mes, y así sucesivamente. En promedio, los estudiantes tenían una confianza del 84% al hacer estas predicciones sobre sí mismos. Al comprobar más tarde su comportamiento real, se demostró que sus predicciones fueron correctas solo el 71% de las veces. Aun cuando estaban totalmente seguros de sí mismos, las predicciones con respecto a su propia conducta fueron erróneas en el 15% de los casos. Esto no rige solo para los universitarios. Durante muchos años, el psicólogo Philip Tetlock, de la Universidad del Estado de Ohio, reunió a más de 27.000 predicciones de expertos sobre sucesos mundiales, como el futuro de Sudáfrica, o si Quebec se separaría de Canadá. Su hallazgo se repitió. Los expertos que habían sentido que más del 80% de confianza tuvieron razón en menos del 40% de las veces. Sin embargo, los que se habían equivocado estaban convencidos, como aquellos, de que su análisis era casi correcto. Los separatistas de Quebec casi ganaron el referéndum secesionista. Lo que hay que recordar: el sesgo retrospectivo y el exceso de confianza con frecuencia nos llevan a sobreestimar nuestra intuición. Pero el planteo científico puede ayudarnos a diferenciar la realidad de la ilusión. La actitud científica. ¿Cuáles son los 3 componentes principales de la actitud científica? En toda ciencia subyace en primer lugar una curiosidad obstinada, una pasión por explorar y entender sin engañar ni ser engañado. Algunas preguntas, ¿hay vida después de la muerte?, están más allá de la ciencia. Para responderlas de alguna forma hay que dar un salto de fe. En el caso de muchas otras ideas, pueden algunas personas demostrar percepciones extrasensoriales. El movimiento se demuestra andando. No importa lo sensata o alocada que sea una idea. La pregunta obstinada es: ¿funciona? ¿Podemos confirmar su predicción si la sometemos a prueba? Este enfoque científico tiene una larga historia. Un personaje tan antiguo como Moisés aplicó un método de este tipo. ¿Cómo evaluar al que se autoproclama profeta? Él respondía, poniéndolo a prueba. Si el acontecimiento predicho no sucede ni se cumple, entonces tanto peor para el profeta. Al dejar que los hechos hablen por sí mismos, Moisés utilizó lo que conocemos con el nombre de abordaje empírico. El mago James Randi utiliza la estrategia de Moisés cuando pone a prueba a aquellos que pretenden ver auras en torno al cuerpo de las personas. ¿Ve usted un aura alrededor de mi cabeza? Sí, por supuesto. ¿Puede seguir viendo la aura si pongo esta revista delante de mi cara? Seguro. Entonces, si me ubica detrás de una pared, que fuera apenas más alta que yo, ¿podría determinar el lugar donde me encuentro por el aura visible por encima de mi cabeza, no es cierto? Randi me dice que ningún vidente de auras ha aceptado hasta ahora prestarse a esta simple prueba. Cuando se las somete a tal investigación exhaustiva, las ideas alocadas a veces consiguen respaldo. En el siglo XVIII, los científicos se mofaban de la idea de que los meteoritos tenían origen extraterrestre.
Cuando dos científicos de Yale se atrevieron a emitir una opinión distinta de la convencional, Thomas Jefferson se burló. Señores, me inclinaría más a creer que estos dos profetas yanquis mienten antes de aceptar que caen piedras del cielo. A veces la investigación científica refuta a los escépticos. Pero lo más frecuente es que la ciencia confine las ideas excéntricas a la montaña de descubrimientos olvidados, como las máquinas de movimiento continuo, las curas milagrosas de cáncer y los viajes al pasado en el túnel del tiempo. Las verdades de hoy se convierten en falacias del mañana. Por lo tanto, para distinguir la realidad de la fantasía, el sentido del sinsentido, es necesario una actitud científica. Ser escéptico, pero no cínico. Abierto, pero no crédulo. Como dice un refrán polaco, para creer con certeza debemos empezar por dudar. Al igual que los científicos, los psicólogos abordan el mundo de la conducta con una actitud de escepticismo curioso. Siempre formulan dos preguntas. ¿Qué quiere usted decir? ¿Cómo sabe? En el terreno de las ideas que compiten entre sí, someterlas a prueba de manera escéptica puede revelar cuáles son las que se ajustan mejor a los hechos. Las conductas presentales determinan la orientación sexual de los niños. Los astrólogos pueden analizar su carácter y predecir su futuro sobre la base de la posición de los planetas el día que usted nació. Como veremos en los capítulos siguientes, el hecho de someter a prueba todas estas cuestiones llevó a la mayoría de los psicólogos a dudar de ellas. El hecho de poner en práctica una actitud científica no solo exige escepticismo, sino también humildad. Tomar conciencia de nuestra propia vulnerabilidad al error y apertura a lo que nos sorprende y a las nuevas perspectivas. En última instancia, lo que importa no es mi opinión o la suya, sino las verdades que revela la naturaleza en respuesta a nuestros interrogantes. Si la gente o los animales no se comportan como nuestras ideas predicen, entonces tanto peor para nuestras ideas. Esta es la actitud humilde expresada en uno de los primeros lemas de la psicología. La rata siempre tiene razón. Los historiadores de la ciencia nos dicen que estas actitudes de curiosidad, escepticismo y humildad sirvieron para que la ciencia moderna fuera posible. Muchos de sus fundadores, incluyendo a Copérnico y a Newton, eran personas con convicciones religiosas que los llevaban a ser humildes entre la naturaleza y escépticos de la mera autoridad humana.